Busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 35 y leeré los primeros 7 versículos. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subámonos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y a los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquén. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Vamos a orar. Oh Padre, tú eres el que das luz. El salmista dice: en tu luz veremos luz. Te suplicamos que nos ministres por medio de tu palabra, que podamos conocer algo más de aquellas cosas que debemos observar en la vejez, y que esto guíe a nuestros hermanos a glorificarte a ti en sus vidas. Que de aquí también haya enseñanza e instrucción para todos los presentes. Mira a tu siervo, ven sobre él, capacítalo. Sabemos que el ministrar es una responsabilidad muy seria y solemne, de la cual tendremos que dar cuenta en aquel día. Te pedimos tu bendición en el nombre de aquel que nos ama, Jesucristo, el Señor. Amén. Al hablar del viaje de la vida, el obispo anglicano y evangélico Ashton Oxenden declaró: ¿qué es vuestra vida? Es un viaje que pronto termina, un cuento que rápidamente es narrado. Un día cuyas horas transcurren deprisa, es un vapor que sube por un instante y luego se desvanece. Nuestra limitada vida, cuán corta es. ¿Y cuáles son tus apreciaciones, mi amigo de avanzada edad, en cuanto a este viaje de la vida? Por un tiempo lo contemplabas como algo muy diferente de lo que ahora te parece. Por un tiempo te parecía como si los días de tu niñez nunca terminarían. Anhelabas que llegara la adultez, pero esta vino muy lentamente.
Pero ahora miras atrás y te asombras al darte cuenta de lo rápido que tu vida ha transcurrido. Parece que fue ayer que eras niño. La vejez ha entrado furtivamente, casi sin saberlo. En verdad, la vida más larga no es más que un breve instante comparada con la eternidad. Ahora has envejecido. La penumbra del anochecer se está tornando más densa a tu alrededor. Has llegado a la última etapa del viaje de la vida. Tu condición es algo semejante a la de Moisés. Dios le anuncia que su muerte está cerca, pero antes de su partida le ordena subir al monte de Pisga. Desde allí Moisés pudo mirar atrás al camino por el cual él había sido guiado. Debió de haber sido bueno para él hacer un examen de esa senda tortuosa a través de la cual Dios lo había dirigido, dar una ojeada a los muchos sitios donde le había mostrado misericordia. Debió traer a la mente todas las dificultades y peligros que tuvo que pasar, la forma misericordiosa en la que su Dios lo había soportado pacientemente a pesar de sus muchos pecados. Ahora bien, este es solo el reconocimiento general que debes hacer, mi maduro amigo. Saca de vez en cuando una media hora tranquila y contempla el pasado. Te hará bien, estoy seguro, y te aconsejo que lo intentes. Fin de la cita. En nuestro estudio de la vida de Jacob hemos visto que una de las características de los últimos años de la vida de este hombre es la contemplación de los muchos beneficios que recibió de Dios en el pasado. Al prepararse para subir a Betel, Jacob recordó las misericordias pasadas de Dios. Génesis 35, versículo 3 dice: levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Este hombre recordó la respuesta de Dios a su oración cuando él más necesitaba de Dios y estaba en angustia. Allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. El recuerdo, la contemplación de las misericordias y las bendiciones divinas que Jacob recibió, lo animaron a obedecer y adorar a Dios, a servir a aquel que había estado con él a través de su vida. Las misericordias pasadas de Dios sirvieron como una garantía para Jacob de aquellas que habrían de venir en el futuro. Este recuerdo trajo sosiego y paz a su alma, la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guardó el corazón de este hombre y la mente de este hombre en medio de la crisis que él atravesaba. Las misericordias pasadas de Dios llenaron el corazón de Jacob de gozo y de alegría, de gran gratitud. Estas misericordias le estimularon a guiar a su familia y a contarles lo que Dios había hecho a favor de él. ¿Para qué? Para que ellos también se animaran a buscar a Dios, a depender de Dios y amarle y a servirle.
Pues una de las características de los últimos años de Jacob es la contemplación de los muchos beneficios que recibió de Dios en el pasado. La segunda característica que observamos de los años del atardecer de Jacob es la purificación de pecado y una consagración sincera a Dios. La purificación del pecado y una consagración sincera a Dios. En los últimos años de su vida, Jacob tomó en serio la purificación de su persona y la de su familia. Cuando Dios le dijo que subiera a Betel, Jacob se dio cuenta que aquel momento de su vida requería una nueva dedicación. Requería sí que él mirase su vida y que él también hiciera obras dignas de arrepentimiento, se arrepintiera y ese arrepentimiento manifestara la realidad del mismo por medio de la obediencia y del servicio a Dios y por un cambio de vida. Jacob se dio cuenta en aquel momento de su vida que se requería una nueva dedicación. Esto lo llevó a ejercer su autoridad y la influencia que tenía para guiar a su familia y a los que estaban con él al arrepentimiento. No solamente fue un arrepentimiento personal, sino que él también llamó a su familia a buscar al Señor mientras puede ser hallado. Aquellos también se arrepintieran de sus pecados. Por esta razón les dijo: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudad los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios. Allí ofreceré a Dios un sacrificio. ¿Por qué? Porque este hombre entiende que él necesita purificación, que él necesita la sangre que limpia a cada pecador de pecado, prefigurado, simbolizada en el sacrificio en aquel altar. Observen, habían ídolos en una familia que supuestamente profesaba conocer al Señor. Raquel, la esposa de Jacob, había tomado los ídolos de su padre Labán, los había escondido, los llevó consigo a la tierra de Canaán. Los hijos de Jacob también habían sido afectados por la idolatría de su entorno. Es interesante ver cómo los malos hábitos y las costumbres pecaminosas del pasado pueden aferrarse a nosotros de tal manera y ejercer una influencia en el presente, a pesar de haber servido, a pesar de que nosotros hemos servido a Dios o a Cristo por muchos años. Esto nos recuerda que aún en los años del atardecer hay cosas que debemos quitar de nuestras vidas. Hay cosas que debemos quitar de nuestras vidas. Y esta etapa es peligrosa. Es peligrosa, ¿por qué? Porque la persona ahora tiene más experiencia de la vida. Ahora la persona tiene un mayor conocimiento de diferentes cosas. Probablemente esta persona está ubicada muy bien, está establecida, está tranquila, manejó bien sus negocios y ahora está tranquila. Hay un aire de seguridad. Todas estas cosas tienden a darnos un aire de seguridad o un sentimiento de seguridad.
Y creemos que estamos bien porque hemos llegado a esa etapa de la vida, de la madurez. ¿Quién me dice a mí? Antes de que comenzara, ya yo venía. Y hermanos, los ancianos pueden caer en ese lugar donde a mí no me enseña nadie. No lo dicen, lo respiran. Y la actitud se refleja en sus actitudes, en sus gestos, en la manera en que se conducen. En la vejez es cuando más tenemos que suplicar que Dios nos dé humildad y un mayor espíritu enseñable. Oh Señor, ten misericordia de mí. Dame un espíritu humilde y manso para seguir aprendiendo de mi Maestro, el Señor Jesucristo, y de aquellos por los que Cristo ministra a su pueblo. Líbrame de caer en ese lugar o de sentirme tan seguro de mí mismo, tan segura de mí misma, que lo que yo digo, como lo veo, así es. Peligro. Los hombres con piedad eminente, los hombres conocidos especialmente en las Escrituras, muchos de ellos cayeron en su vejez. Abraham, Noé, Elías. David no era un niño cuando pecó, ni un jovencito. Queridos hermanos, miembros de esta iglesia, no se sientan demasiado seguros de sí mismos. Queridos hermanos, miembros de la iglesia, cuidado, cuidado. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. En los años del atardecer, todavía hay cosas que debemos quitar de nuestras vidas. Hay dimensiones de consagración que esta realidad exige de nosotros en el ocaso de nuestras vidas. Uno de los privilegios del cristiano de edad avanzada es saber que Dios continúa su obra de santificación en él. Esto era lo que Dios estaba haciendo con Jacob en su tercera edad. ¡Qué gran privilegio! Que Dios todavía continúa obrando en este corazón. Que Él continúa en su obra de santificación. Y en esa obra de santificación, según nos enseña la palabra de Dios, es que por un lado Dios continúa reprendiendo y convenciéndonos de pecado y llevándonos a corregirlo. Dios nos llama, Dios nos enseña y nos muestra nuestras faltas. ¿Para qué? Para que demos muerte al pecado. Por otra parte, para que le obedezcamos de tal manera que nosotros continuemos creciendo, para que alcancemos mayor madurez espiritual, para que reflejemos a Cristo más y más. Es bueno saber en estos años que Dios todavía no ha terminado con nosotros.
Hay un librito que se ha escrito, no estoy tan contento con el título, pero es algo así como, ten paciencia todavía, porque Dios no ha terminado conmigo. Ten paciencia conmigo todavía, porque Dios no ha terminado conmigo. Y ahí mismo podemos colocar a Jacob. Había que tener paciencia con este hombre, porque él tenía sus mañas. Sí, hermanos, muchas veces como ancianos o ancianas creamos cosas, malos hábitos y no nos damos cuenta. Y lamentablemente muchas veces no queremos reconocerlo. Somos muy rápidos a hablar y a decir lo que se nos viene en la mente, sin pensar con mucho cuidado las implicaciones. Créame, hermano, yo salgo de aquí, pero yo analizo lo que dije. Quiero cuidarme, porque puede ser que en un momento dado no haya visto las implicaciones. Y ustedes me han visto detrás de este púlpito, venir aquí delante de ustedes y corregir, aclarar, etcétera. Queridos hermanos, no podemos cansarnos de aprender. Hay cosas en nuestras vidas que deben ser quitadas. Debemos pensar y aún decir a aquellos hermanos de confianza, personas maduras, y preguntarle, ¿hay algo en mí que tú ves que tal vez yo no me he dado cuenta? ¿Que estoy dando señales equivocadas? ¿O que tal vez he herido a alguien en el corazón sin yo querer? ¿Hay algunos malos hábitos o mañas? Tenemos que corregir estas cosas. ¿Por qué? Porque en la vejez, si no nos cuidamos, estas cosas van a aparecer más y van a ser más obvias. Los ancianos deben de cuidarse. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen mucha paciencia. Ay, pastor, ¿cómo usted dice eso? Si yo conocí una ancianita que solo la más paciencia que tenía, esa ancianita. Y tal vez 2 o 3 más ancianitas. Y tal vez 2 o 3 más ancianitos. Pero queridos hermanos, cuando uno tiene mañas, y cuando uno no se cuida y guarda su corazón y toma en serio que es la responsabilidad nuestra mientras nos encontramos en la Edad Media de seguir tratando con nuestro corazón, con nuestra alma, de seguir quitando aquellas cosas que no honran a Dios, que no benefician o que apartan a otros hermanos de nuestras personas. Queridos hermanos, si queremos honrar a Cristo, tenemos que tomar estas cosas en serio. Lo peor que hay es ser un viejo con muchas mañas, con manías, será la palabra. Ponga en cada momento que dije maña, manías. Nosotros, si no nos cuidamos, podemos tener muchas manías. Y se hace difícil estar con nosotros. Se hace difícil servir. Se hace difícil que otros nos sirvan, nos ayuden, nos den la mano. Porque tenemos demasiadas manías. Oh, que el Señor me ayude para que yo no sea tan maniático. Cuando quitamos nuestros ídolos y tratamos con nuestro pecado, lo afrontamos bíblicamente y nos acercamos a Dios, Él nos bendice.
Todo esto exige de nosotros una mayor consagración a Él. Qué bueno es saber que en nuestra edad avanzada Dios continúa su obra de santificación en nosotros y que esto resulta en un acercamiento más profundo al Señor. Esta fue la experiencia de Jacob mientras él adoró a Dios en Betel. Este acercamiento a Dios y nueva consagración se ve en un nuevo nombre con el que él llamó a luz. Anteriormente Jacob llamó a aquel lugar Betel, pero ahora lo llamó, observen, el Betel. El énfasis del primer nombre, Betel, hace referencia al lugar. Allí Dios se le apareció. Tan impresionante fue aquella manifestación que Jacob dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Observen, vean el énfasis, este lugar. 30 años después, al regresar al mismo sitio, el énfasis no está en el lugar, sino en Dios. Con el Dios que se le había aparecido, con el Dios con quien él se había encontrado en aquella ocasión. Esto significa que la percepción espiritual de Jacob había aumentado, su enfoque había cambiado. Ya no se trataba tanto del sitio, sino de Dios. El Dios que él conoció, el Dios que se le manifestó en aquel lugar. Cuando somos jóvenes, la tendencia natural de la mente es a fijarse más en las cosas, en la ropa, las celebridades, los sitios, los eventos. Pero a medida que los años pasan, estas cosas comienzan a perder su atracción e importancia. Esto no significa que uno no sienta algún interés especial por algunas de estas cosas que mencioné. Sin embargo, la importancia que le damos a las cosas materiales se desvanece mientras que nuestra conciencia de la importancia de Dios aumenta. Ahora más que antes, nuestra atención se centra en Dios. Tenemos una mayor conciencia de Él, del cielo y de la eternidad. Esta fue la experiencia de Jacob. Betel ya no era solamente casa de Dios, sino el lugar donde Jacob se encontró con Dios. El Dios de Betel. Este encuentro resultó en una mayor consagración a Dios. Esta consagración lleva al creyente a orar como David, el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Y he aquí, cuando Él dice esa cosa buscaré, aquí hay una acción resuelta. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Sobre este punto Richard Sibbes declara: para contemplar la hermosura del Señor. Este era el verdadero deseo del salmista. Su objetivo y propósito principal o final, morar en la casa del Señor. No para saciar sus ojos con miradas gratificantes, sino para ocuparse en cosas más profundas y espirituales. Todo lo demás son cosas externas, cosas aparentes, cosas temporales.
David expresa su deseo de morar en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor. Esto es la belleza interior de nuestro Dios. Contemplar la hermosura de su ser, sus atributos, perfecciones o excelencias. Para contemplar, como otro dijo, la combinación de sus diversos atributos en un solo ente armonioso. Las múltiples perfecciones que coexisten y se unifican en la naturaleza de Dios producen al combinarse una hermosura gloriosa. Esta contemplación de Dios produce en un alma piadosa una consagración sincera a Dios. Esta consagración a Dios por parte de una persona de edad avanzada incluye ciertos deberes específicos. Cada etapa de la vida tiene sus propios deberes específicos. La niñez, como la adultez, tienen sus deberes específicos. Así también, querido hermano, querida hermana, así también la vejez. Mencionaré algunos de estos deberes, así como aparecen y se desarrollan en otra lista dada por el doctor Ashton Oxenden. Voy a citar a Oxenden extensivamente. Y cuando digo esto, hermanos, lo digo porque evitar, primero por justicia, hay que darle honor al que hay que darle honor. Pero aquí hay cosas buenas que beber, expresadas muy bien, que podemos citarlas para el beneficio del pueblo de Dios, especialmente de los ancianos. En primer lugar, anciano o anciana querida, mejor dicho, para que no te sientas tan mal, que has llegado a la tercera edad. Debes esforzarte por ser paciente y dócil. Debes esforzarte por ser paciente y dócil. En medio de todas tus dolencias y debilidades, qué bendición si pudieras experimentar una sumisión de buena gana a la voluntad de Dios. Y así pudieras aceptar, no meramente con resignación, sino con real gratitud, todo lo que Dios dispone para ti. Dios puede darte este espíritu paciente, humilde y sumiso, si fervorosa y diariamente lo procuras de Él. ¡Qué bendición! Dios nos llama y nos dice que debemos ser pacientes y dóciles. Pero qué bendición podemos venir a Él. ¿Por qué? Porque como declaró Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así el anciano puede venir al Señor Jesucristo y clamar, pero te va a costar rodillas, te va a costar clamar, te va a costar leer la palabra para entender aquellas cosas que necesitas entender, para que puedas reaccionar correctamente en el momento en que debes reaccionar con paciencia y mostrar un espíritu dócil. Debes esforzarte por ser paciente y dócil. Debes esforzarte, en segundo lugar, por ser alegre y considerado con los demás. Debes esforzarte por ser alegre y considerado con los demás. Se oye muy bonito decir, bueno, tenemos que tener una consagración, vamos a consagrarnos al Señor. Sí, pero ¿qué significa esa cosa? ¿Cómo ha de manifestarse esa consagración? En lo que respecta a las personas en su edad avanzada, pues ellos deben esforzarse debido a la debilidad y a la corrupción remanente que todavía está en ellos, por ser pacientes y dóciles.
La idea es más o menos esto. Usted antes tenía la capacidad de lavar los platos en su casa, limpiar la cocina, y usted en 1 hora, todo en su lugar, platos, basura, etcétera, todo en su lugar, y aquel lugar resplandeciente. Y ahora ya usted no tiene la fuerza para hacer lo mismo. Entonces viene otra persona que no funciona como usted funciona. Viene una persona que no hace las cosas de la manera en que usted hacía las cosas. Y esa persona tiene una pasta encima. Llega y hace lo que supuestamente usted hacía antes, tal vez no como usted lo hacía, pero más o menos. Pero y usted la ve con esa paciencia, y usted ve que hace esto, y que aquello no lo hace bien, y usted se incomoda. ¿Y por qué? Porque no tiene la fuerza para hacer las cosas como antes, ahora tiene que venir otra persona a hacerlo, pero que no lo hace de la manera en que usted lo hace. ¿Qué es más importante? ¿Piedad o que lo hagan rápidamente, como usted quiera? ¿Qué glorifica más a Dios? Debes esforzarte por ser alegre y considerado con los demás. A veces las personas mayores tienden un poco a detenerse demasiado en sus propios problemas y aspiraciones. Sí. Usted los ve cuando se reúnen los ancianitos, generalmente, ¿de qué hablan? No me lo digan, ustedes lo saben. Ay, fui al doctor, me duele aquí. Y la otra dice, eso no es nada, a mí me duele aquí y acá. Y estoy tomando yo estas pastillas, eso no es nada, yo tengo 5 pastillas. Y allá viene la otra y dice, óyeme, tú no sabes la operación que me hicieron. Y allá empieza a describir lo que el doctor hizo y no hizo, y cómo le fue, y cuán disgustado o cuán contenta estaba, y viene la otra, eso no es nada. Tú no sabes lo que me ha pasado a mí. Tienen una competencia sobre ese asunto. Y la tendencia es, porque es que es verdad, les duele, les pica, es verdad. Es verdad. Algunos de nosotros sabemos alguito de lo que es el dolor. Y a mí no me pregunte cuando voy a dar a luz una de esas piedras. Eso es tener un hijo o peor que tener un hijo. Y la tendencia es a concentrarnos en el dolor de cabeza que tenemos. En que me duele aquí y me duele acá. Y me duele por aquí, y me duele por allá. Hermanos, por favor, no malentiendan. Tenemos que expresar muchas veces nuestro dolor. Es una forma de traer cierto alivio a nosotros. Somos seres sociales. Necesitamos poder decirle a otros que nos duele aquí o nos duele acá. Pero ese no es el problema. El problema es concentrarnos tanto en ese asunto que no somos sensibles a los problemas y dolores de los demás, a las aspiraciones de otros. Debes, querido hermano, querida hermana, esforzarte por ser alegre y considerado con los demás, sensibles a ellos. Toma precauciones contra esto y procura ser feliz a los que te rodean. No podrás hacer mucho, quizás, pero algo puedes hacer. 2 o 3 palabras que den aliento o incluso una mirada bondadosa animará y ayudará a otros en torno, o en cambio, eso les ayudará a seguir dando la mano, a seguir allí contigo. No envidies a los jóvenes esos deleites que ya no puedes disfrutar. Es un buen consejo, buen consejo. Hay ciertas cosas que uno ve a los jóvenes disfrutando y a uno como que le da un poquito de envidia, ¿verdad?
Pero ya sabemos que no podemos hacer tal cosa. Tenemos que aceptar la providencia de Dios. Ya no podemos disfrutar como ellos. Ahora tenemos que disfrutar viéndolos a ellos disfrutar. No envidies a los jóvenes, o no envidies de los jóvenes esos deleites que ya no puedes disfrutar. Más bien ponte a menudo en su lugar y recuerda que una vez tú mismo fuiste niño. El mismo hecho de que estés esforzándote por hacer a otros felices te hará feliz a ti. En tercer lugar, el tercer deber de la vejez, y con esto no estamos diciendo que hoy vamos a dar todos estos deberes. Ocúpate mucho en la oración y la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate mucho en la oración y la lectura de la palabra de Dios. Estos son grandes auxiliares para un peregrino cristiano, los cuales sirven de mucho sostén para el camino. Úsalos diligentemente y te ayudarán a seguir adelante. Los otros días el pastor Martínez me conversaba de una anciana que nosotros queremos muchísimo y me decía, si me acuerdo bien, que esta hermana, quien ya no tiene su compañero, pues hace años él falleció y se encuentra sola en su hogar. Tiene un versículo por aquí, un versículo por allá, otro versículo por aquí y otro versículo por allá. Y eso no es para evangelizar a otros. Esto es ¿para qué? Para que la palabra de Dios more abundantemente. Y si se le olvida, allí está el versículo en la nevera, allí está el versículo en la mesa, allí está otro versículo para animarla. ¿Para qué? Para empaparla de la verdad, a fin de que esta verdad santifique su alma, la sostenga. Y como esta mujer, a usted verla hoy en día, pues la tuvimos aquí hace unos días, la vemos como una mujer con un espíritu de piedad, una nobleza, una gracia espiritual en ella. Entendiendo más de lo que entienden algunos pastores y algunos miembros de la iglesia. Y su preocupación no por la condición física, sino por el pueblo de Dios, por la juventud. Al ver los peligros de la juventud, el activismo en la iglesia, el activismo entre los jóvenes, el activismo fomentado por padres que no entienden, que no tienen discernimiento. Y aquí ella sabe más que los maestros y es más sabia porque ella se esfuerza por no perder el tiempo. Pastor Piñero, necesito que me recomiende diferentes libros de escatología. Pastor Piñero, tengo una pregunta escatológica. Mire esto, aquello y lo otro. Y allí va a la librería para sacar libros y seguir estudiando la palabra de Dios. Pone el internet a oír buenos mensajes que la edifiquen y la sostengan. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a la librería? En el nombre de Dios, ¿cuándo fue la última vez? ¿Nos dio el Señor toda esta literatura simplemente para que pudiéramos nosotros decorar este lugar? ¿Que sirva de vitrina mostrando libros? ¿O no lo dio para que nosotros indagáramos, estudiáramos, profundizáramos? Queridos hermanos, tanto los ancianos como los adultos como los jóvenes no vamos a progresar. El mundo va a entrar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Aspiraciones que no son piadosas nos controlarán. ¿Por qué? Porque no estamos indagando y profundizando y buscando a Dios en oración como debemos. ¿Qué clase de iglesia será esta iglesia?
de aquí a 15, 20 años, no, de aquí a 5 años. Debes esforzarte por ser alegre y considerado con los demás. Ocúpate mucho en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. En cuarto lugar, debes desprenderte de este mundo y estar presto a dejarlo. Esto, dirás, es deber de todos nosotros. Es cierto, pero es especialmente deber tuyo por razón de que el reloj del tiempo pareciera estar tocando su alarma de advertencia en tus oídos. Cada día parece estar diciéndote, prepárate para encontrarte con tu Dios. La noche está bastante avanzada, el día se aproxima, el juez está a la puerta. Es triste ver a una persona mayor encorvada con los años, parada al borde de la eternidad y aún así renuente a soltar su arraigo a este mundo, aferrándose a la vida como un apego afanoso. Tan atareado como siempre en sus asuntos triviales, ansiando aún sus pobres placeres, y sin embargo incapaz de disfrutarlos, sin perspectiva por delante, sin esperanza tocante al futuro. Una vejez así es ciertamente una vejez triste. Todos nosotros necesitamos la obra poderosa del Espíritu de Dios para despegar nuestras mentes de la tierra y dirigirla al cielo, del pecado a la santidad. Bienaventurado eres si el cielo es el hogar de tu corazón. Bienaventurado eres si tus pensamientos están centrados allá. Bienaventurado eres si puedes decir, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En quinto lugar, tu conversación debe ser celestial. Tu conversación debe ser celestial. Tu tiempo está llegando a su fin, por tanto no debes pensar tanto acerca de este mundo al que pronto abandonarás. Sus placeres, sus riquezas, sus afanes no deben ocupar tu mente. Antes bien debes ocuparte con los preparativos de tu viaje al hogar eterno. Debes amar el hablar acerca de la casa de tu Padre. Es verdad, nuestros corazones siempre están abatidos hasta el polvo. Salmo 119, versículo 25. Hay un peso en nuestras almas que nos atrae hacia abajo, pero lucha contra él, ora contra él. Pídele a Dios que atraiga tu mente continuamente hacia el cielo y te capacite a poner la mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Habla con gratitud de su misericordia que te preserva. Da testimonio de su bondad y fidelidad y exhorta a otros que confíen en Él sin dudar y entreguen sus corazones por entero a Él. En sexto y último lugar, trata de ser un buen ejemplo para otros. Trata de ser un buen ejemplo. Yo diría, lo pondría de esta manera. Esfuérzate por ser un buen ejemplo a otros. Esto demanda esfuerzo. Todos nosotros debemos desear ser útiles en el mundo. Pero ahora, como dice este siervo de Dios de antaño, pero ahora que has envejecido, quizás sientas que el tiempo de tu utilidad ha pasado. Satanás puede susurrarte, ya estás demasiado viejo para ser útil. Pero no es así, todavía puedes hacer algo. Es cierto que no puedes trabajar por tu familia como antes lo hacías. No puedes ir de aquí para allá a ayudar a aquellos que requieren tu asistencia, pero puedes ser muy útil, puedes pronunciar palabras cristianas,
Puedes mostrar por tu proceder y temperamento los benditos efectos que la religión tiene en tu corazón. Puedes, mediante tus oraciones y alabanzas, por tu paciencia y perseverancia, por tu vigilancia y por tu espera, glorificar a Dios. Un verdadero cristiano o cristiana de edad avanzada puede de este modo ser de gran bendición en la casa o en el lugar que está viviendo. Puede irradiar un sentimiento de contentamiento a su alrededor. Puede detener muchas malas acciones y suavizar muchos espíritus contenciosos. Puede difundir tan claramente el poder de la gracia en su propia conducta que puede llevar a otros a procurarlo y orar por este y ellos mismos. Sin hablar mucho o hacer mucho, puedes honrar a Dios a través de tu conducta cristiana. Y así puede tu luz resplandecer ante los hombres de manera que lo glorifiquen. Sabemos que un buen cuadro en una sala es algo grato de contemplar, ¿sí? ¿Te lo ve? Y si es un buen cuadro, no garabatos ahí. Especialmente de esas cosas que dicen, no, pastor, eso es abstracto. Es que usted no entiende, pastor, eso es abstracto. Hay algunas cosas abstractas que vale la pena mirar. Pero otras, mejor lo puedo hacer yo que ellos. Pero hay cuadros. Hay personas que tienen talento. Pero mire, son tan hábiles, que especialmente esas personas que saben dibujar, esos pintores, que toman a una persona y parece una foto, algo tan real. Y usted viene y vuelve a mirar, y no se cansa de mirar. Se va, hace lo que tiene que hacer, después vuelve y le encuentra otra cosa nueva a ese cuadro. Así es cuando una persona anciana se aplica a la palabra de Dios en dependencia de Dios, tiene un carácter piadoso, un corazón dócil, sumiso a la voluntad de Dios, que muestra su amor en formas tangibles, limitado pero real a otros. Que se muestra en su vida la presencia de Cristo. Hay una fragancia, hay una gracia, hay una hermosura. Usted lo ve y tiene que volver a mirar. Y mientras más mira, más esa vida le ministra al corazón. La presencia de Cristo en la vida de esa persona. Hemos estudiado las características, por lo menos dos, de los últimos años de la vida de Jacob. La primera es la contemplación de los muchos beneficios que él recibió de Dios en el pasado. Esto animó su corazón. La purificación de pecado y una consagración sincera a Dios, la segunda característica. Como parte de esta consagración, el creyente en su vejez debe esforzarse por ser paciente y dócil, debe esforzarse por ser alegre y considerado con los demás, debe ocuparse mucho de la oración y de la lectura de la palabra, debe desprenderse de este mundo, su conversación debe ser celestial, debe esforzarse por ser un buen ejemplo a otros. Entonces, no puedes, querida hermana, querido hermano, por más difícil que la cosa se ponga, no importa cuán difícil sea la aflicción, todavía tienes mucho que hacer por el Señor mientras Él te tiene aquí en este mundo.
centrarse en Dios, consagrarse a Él, recordar las bendiciones pasadas, son las joyas que embellecerán tu vejez. No es que no te pinte, no es que no uses Revlon, no es que te deje un poquito de vida, que sea algo, ¿verdad? Pero no estarás tan preocupada por lo exterior. Porque la fragancia de la presencia de Cristo será transmitida por tu temor de Dios. Tenemos mucho que hacer en la vejez. De vez en cuando necesitamos exhortaciones. Vengo yo y me siento con el pastor Portillo y vengo y le digo, ay, me siento viejo. Y allá viene mi amigo, pastor, no diga tan cosa. Yo tengo 67 años de edad. Usted lo que tiene son 72. Una buena exhortación para el pastor Piñero, que a veces se siente viejo, cuando todavía no es realmente muy viejo. Sí, hay veces que la vida da golpes fuertes, que de una forma u otra envejecen. Pero aún así nuestra fortaleza es el Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. En verdad es suficiente para toda circunstancia, todo asunto que tú exijas de nosotros. Te damos gracias por la enseñanza que nos da tu palabra sobre la vejez. Que nuestros corazones estén dispuestos para recibirla. Quita de nosotros cualquier espíritu malo. Que el diablo no tergiverse las cosas enseñadas. Que la palabra tuya nos instruya, nos guíe, consuele y dirija nuestras almas. Ven, bendice a tu iglesia y al salir de este lugar, que el Espíritu de Cristo dé su bendición, de tal manera que lleguemos a nuestros hogares y podamos servirte allí. Y en esta semana, en el lugar que tú nos has llamado a servirte, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.